tal amigos? Un programa más de Punto de Vista Global. Espacio donde se genera la noticia cobijado con honestidad, con imparcialidad y con profesionalismo como nos caracteriza. Hoy nos acompaña desde México el señor Luis Gutiérrez, quien es consultor político internacional. Luis, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Bienvenido. Con él estaremos analizando el nuevo gobierno que da inicio el día de hoy con el señor Manuel López Obrador, quien es politólogo, escritor mexicano. ¿Qué nos podría decir qué esperan los mexicanos con este nuevo gobierno? Bueno, en primer lugar es un gobierno totalmente distinto a lo que hemos vivido los mexicanos en las últimas décadas, y esto abre una ventana de esperanza importante para mucha gente que ha quedado al margen del desarrollo económico, dado que durante muchos años México ha sufrido el estar debajo de un grupo dominante que manejando una política que a nivel global se le reconoce como neoliberal, ha fomentado una distribución muy inequitativa del ingreso. Los mexicanos hemos vivido en un país donde ante el extranjero parece que somos una de las economías más fuertes del mundo. Lo somos. Un país muy rico, un país, claro, efectivamente lo es un país muy rico, México, pero es un país cuyos recursos no están siendo equitativamente repartidos entre todas las personas. Entonces, tenemos una situación muy especial ahora que después de varios años, la elección que tuvimos el pasado día 1 de julio de este año 2018, se eligió a un nuevo gobernante, en este caso a Andrés Manuel López Obrador, con una elección avasalladora. El 53% de los votos a favor de Andrés Manuel marcaron el sentir del pueblo mexicano de que ya no quería vivir bajo un régimen donde nuestra situación económica fuera cada vez deteriorándose en un país muy rico. Nuestra situación política tuviera cada vez menos ámbito de acción, tuviéramos un país con menos posibilidades de desarrollo social, inclusive no tenemos todavía la libertad de asociación y de crítica al gobierno porque contamos con un gobierno represor. Con todo lo que se hablaba de la democracia, México sufrió casos muy graves de represión que inclusive llegaron a nivel mundial a conocerse el caso de Tatlaya, donde el ejército mandado por un gobierno represor eliminó a varios campesinos, y tal vez el más sonado, el de Ayotzinapa, donde 43 estudiantes desaparecieron de la faz de la tierra simplemente en un acto donde todavía queda impune una situación donde se veía que el pueblo se estaba manifestando en contra de una represión gubernamental, y desaparecen 43 personas, sobre los cuales pesa una gran duda de los mexicanos de qué es lo que ha sucedido. Entonces, es un país que hoy por hoy tenemos la gran esperanza con el nuevo gobierno de que termine una fase muy oscura. A pesar de todo lo que se ha dicho en el exterior, México tiene esos claroscuros, porque por un lado, sí, efectivamente, el país ha crecido económicamente, el país tiene enormes potenciales, pero no está disfrutándolo una gran parte de la población. Esta es la gran esperanza que ahora resulta con la elección de López Obrador, de que se pueda poner justicia en este tipo de situaciones. Mi estimado José Luis, basado en lo que usted acaba de mencionar, que 46 estudiantes desaparecieron por 43. 43 por arte de magia, basado en eso quisiera preguntarle, ¿cuál será la metodología que utilizará este gobierno que asume hoy la responsabilidad de dirigir a la nación centroamericana para erradicar la violencia y el crimen organizado y la migración hacia los Estados Unidos, que no solamente es que vienen hacia los Estados Unidos, sino que muchos mueren en el trayecto, en ese caminar, en ese transitar, arriesgan sus vidas? ¿Qué utilizará, qué hará este gobierno para erradicar eso? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar y especialmente quiero dirigirme al pueblo de Estados Unidos,
quien ahora nos escucha y el pueblo hispanohablante que seguramente debe conocer la historia. México durante muchos años, al igual que algunos otros países de nuestra América Latina, nuestra queridísima América Latina, ha sufrido el embate de los grandes capitales internacionales, radicados muchos en Estados Unidos, en Inglaterra y otros países de Europa, fundamentalmente, que iniciaron una política que se habló con lo que se conoce con la doctrina Monroe, América para los americanos, América toda para los americanos de una parte nada más. Y esto nos lleva a recordar que durante muchos años los países de América Central y América del Sur han sufrido el contubernio entre gobiernos títeres, gobiernos manejados por los grandes intereses económicos. Y aquí quiero separar muy claramente de que son grandes intereses económicos que, aunque se registren como de nacionalidad norteamericana, no son necesariamente norteamericanos, sino el capital es internacional, el capital no tiene patria, y el capital, el poder económico ha obligado a varios gobiernos a reprimir a la gente desde varios puntos de vista, pero sobre todo para obtener los recursos naturales de esta rica América, desde el cobre de Chile y los grandes yacimientos de distintos productos en Bolivia, hasta México. Pues durante muchos años hemos sufrido estos países el embate de esos grandes poderes económicos que, haciéndose eco y haciéndose aliados de un gobierno local afín a ellos, ha reprimido al pueblo. Entonces, quiero recordar que han sido en gran medida poderes económicos de los cuales también sufre Estados Unidos. Estados Unidos también, hoy por hoy lo vemos, la pobreza, la situación de la gran diferencia que existe entre los ingresos de los grandes magnates bancarios contra la pobreza que se vive en ciertas regiones que han perdido el trabajo. Y luego ellos, para justificar su acción, dicen, no, es que México te está robando empleos, y no es cierto. Simplemente las mismas grandes compañías y los grandes intereses económicos son los que han provocado que México se vea cada vez más pobre. Y esto es lo que hay que señalar. No ha sido un país mal administrado en gratuito, sino ha sido mal administrado porque los gobiernos que han entrado, especialmente, y ahora volviendo al caso de México, después de la Revolución Mexicana en el año 1910 y después de varios años de lucha, en 1923, México, el gobierno entrante de México, el que se impuso en la revolución, buscó el reconocimiento de Estados Unidos a través de la entrega total de los recursos de México a través de los tratados de Bucareli, y con lo cual se refrendó el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, y después que hoy se llama el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México, y luego en alianza con el Partido Acción Nacional en el año 2000 simuló una transición democrática. Pues en realidad México no ha salido de esa política de sometimiento, de extracción de riqueza, de una forma de reprimir los derechos sociales y políticos en favor de provocar un envío de la riqueza económica solamente a un sector dominado, como ya lo he dicho, por los grandes intereses internacionales, aliados con intereses locales que, beneficiándose de esta coalición, pues han ido en contra del pueblo. Y el pueblo se dio cuenta el año del 2018, cuando votó y exige a través de Andrés Manuel López Obrador un cambio de régimen, no nada más un cambio de partido, un cambio de presidente, sino un cambio de forma de manejar las cosas. Y esta es la esperanza que tenemos. O sea, yo le iría mucho más allá de que no es nada más esta transición, no es nada más estos 6 años, esto tiene una historia muy larga y viene a reivindicar precisamente esta gran depredación del pueblo mexicano durante muchos años. Si me permite, yo conozco algo acerca del Tratado de Bucareli, en donde que se le condiciona hasta qué parte incluso puede armarse el vecino país de México. Eso me encantaría también tocar, me gustaría también profundizar en ese tema. Sería importantísimo ver si nos puede conceder una próxima entrevista. Pero volviendo al tema,
México durante los 80 años ha sido gobernado por el PRI y el PAN. Cuando se conformaron estos partidos políticos, su ideología era la creación de un cambio institucional para el desarrollo de los mexicanos. Sin embargo, después de 8 décadas, México sigue siendo uno más del tercer mundo. ¿Por qué, a pesar de tener recursos naturales y estar rodeado por los 2 océanos y siendo vecino de los Estados Unidos, que es el mayor socio comercial, por qué sigue siendo un país del tercer mundo? Bueno, pues en parte está ahí, y eso habría que hablarlo, efectivamente nace en el siglo pasado, aunque la historia viene de mucho atrás, pero una referente importante es los tratados de Bucareli, de lo cual hablaremos después. Pero quiero también hablar de otro referente. Y si ustedes recuerdan que durante los años 60, México crecía económicamente bien. México tuvo un periodo interesante donde con la cercanía de Estados Unidos se provocó un crecimiento económico y una distribución de la riqueza bastante interesante y buena en la época de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos encontró en México un proveedor de productos manufacturados muy leal. Y de esta manera México creció y se desarrolló en los años 40 y 50, dándose un periodo muy especial de desarrollo donde podríamos decir que la vecindad con Estados Unidos fue positiva, porque fue un proveedor de materias primas y México pudo cambiar su estructura económica, que era básicamente rural, hacia manufacturera industrial, que le permitió producir artículos de consumo para la guerra durante Estados Unidos. México produjo alimentos, México produjo vestidos, produjo muchos otros productos manufacturados de industria ligera, básicamente, con lo cual México creció. Y en los años 60 México era una potencia en ciernes muy importante. Pero en ese entonces se conformó algo que se conoce como el Internacional Trilateral, donde pensadores destacados, convocados por el CFR, o lo que sería el Council of Foreign Relations del grupo de los Rockefeller, crearon la Internacional Trilateral, donde un gran pensador, que ustedes recordarán probablemente el nombre, aunque es difícil de pronunciar, Zbigniew Brzezinski, asesor de varios presidentes, en ese entonces un consultor, un analista, llegó a decir al grupo, cuando se reúne, dice, es que no queremos tener un Japón al sur de nuestra frontera, nos está creciendo demasiado, hay que limitar el crecimiento de México. Eso está en la historia. Estados Unidos, en este caso, no Estados Unidos como pueblo, sino Estados Unidos desde su gobierno, en este caso, orientado, por no decir manipulado, por los grandes intereses económicos mundiales, ve en México una amenaza de crecer y poder presentar un frente económico importante que pudiera seguir toda América Latina. Entonces Zbigniew Brzezinski llama la atención en la Internacional Trilateral y el CFR a que detengamos el crecimiento de México. Esta parte de la historia hay que decirla. Y quiero, insisto, no estoy criticando al pueblo de Estados Unidos, que ha sido también vejado y hecho a un lado por su propio gobierno, sino que quiero mencionar esto como una política de ese grupo que durante esos años se conformó y se consolidó en algo que nosotros, en muchas partes del mundo, se conocen como neoliberalismo. Esa política que, basada en la globalización de los años que siguieron a los 80s, 90s y principios de los 2000, llevó a hacer que todo el mundo estuviera controlado por los grandes monopolios productores de alimentos, las grandes corporaciones que manejan la gran cantidad de los alimentos en todo el mundo, y me estoy refiriendo a Monsanto y Cargill y empresas de ese tipo, el control financiero. Y hay que recordar que precisamente después de esta situación donde Zbigniew Brzezinski llama a controlar a México, pasan unos años después de que Nixon desliga al dólar del patrón oro y le permite a la banca internacional emitir dólares a diestra y siniestra, dólares out of thin air, como dirían en Estados Unidos, de la nada. Dólares que no tienen sustento, con los cuales compraron material bélico y controlaron al mundo, y con ello a toda América Latina y México. Entonces es una época negra para todos esos países que, si bien lo vemos aquí en México, está siendo
operada por el PRI y el PAN, pero estos no son más que títeres, no son más que, o fueron mandados por aquellos grandes poderes económicos que reprimieron al pueblo. Y es por eso que PRI y PAN se fortalecen a la sombra de los grandes intereses económicos. Y esto es lo que nos hemos dado cuenta en México, que para que realmente cambiemos tenemos que señalar que el mal proviene de ese contubernio entre el poder económico y el poder político, y es de lo que ha hablado López Obrador, y hoy en su discurso inaugural habla precisamente de ello, de la necesidad de separar el poder económico del político para poder llevar un verdadero desarrollo a México. Un cambio que puede resultar muy sencillo decirlo, pero es muy profundo. Separar el interés económico del político. Y esto es a lo que estamos ahorita enfrentándonos, porque esto nos llevaría a algo que ya vimos en los meses, estos largos 5 meses de transición. López Obrador marcó una raya, marcó su diferencia con respecto al sistema bancario internacional. El sistema bancario internacional, que ha sido el elemento fundamental con el cual se ha controlado el crecimiento del mundo. Dicen en lo que son la internacional trilateral, Henry Kissinger decía: controla el alimento y controlarás un país, pero controla el dinero y controlarás el mundo. Y eso es lo que pasó. Entonces, en este momento, López Obrador marcó ya una diferencia con los banqueros, quitándoles el desarrollo de un negocio importante que era llevar a cabo el aeropuerto de la Ciudad de México, cuyos números no fueron muy claros, y López Obrador lo paró, y obviamente empezaron a gritar los que se sintieron afectados, diciendo que López Obrador va a llevar al país a la quiebra. Y la realidad de lo que está sucediendo es que estamos ahora sí viendo que se tiene que acabar con esa unión del poder económico del político para poder realmente avanzar. Y eso es en lo que tenemos esperanza ahora. Ok. Yo quiero plantearle otra pregunta, ¿no? Manuel López Obrador llega a ganar las elecciones con un discurso de izquierda. ¿Esto le será suficiente para mantener el apoyo del proletariado que hoy en día ostenta? ¿Logrará cumplir las ofertas de campaña? Entre las más destacadas está el rebajarse a la mitad del sueldo que percibía el gobierno anterior saliente de Peña Nieto. Otra de las ofertas de campaña es la educación gratuita y de calidad en todos los niveles. ¿Logrará cumplir las ofertas de campaña? Bien, aquí nuevamente entramos a una situación. Él ha insistido en que el gobierno debe ser austero, sobre todo en un momento donde hemos visto que el gobierno ha sido cómplice de varios negocios oscuros y de falta de transparencia en el manejo de los recursos de públicos. Y nos llegó a decir, y precisamente otra vez también lo mencionó hoy en su toma de protesta en el evento inaugural, de que la corrupción significa para México prácticamente el 20% de lo que es el presupuesto del país. Decirlo en pesos, a lo mejor para muchos de nuestro público no es mucho, pero simplemente decir, si uno de cada 5 pesos que tienes en tu presupuesto te lo roban, tienes un problema. Y eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué te lo roban? Porque no hay rendición de cuentas, o porque también, por otro lado, tienes excesivos gastos. Parte de ellos es el excesivo aparato ostentoso de los funcionarios públicos, de las personas que ejercen una actividad pública, que no tienen justificación el tener aviones, tener coches, tener guardaespaldas, tener un equipo enorme. Estamos ahora viendo que cuando entran a los nuevos funcionarios a tomar su puesto, se encuentran que hay secretarías, y lo podemos hablar de que la Secretaría de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, por ejemplo, el secretario contaba con 20 asesores que la misma gente que trabajaba con él no los conocía, o sea, simplemente estaban en la nómina, cobraban, pero nunca se aparecieron ahí. Entonces, así hay mucho fuga de dinero, donde se regaló dinero para mantener privilegios de una clase política, y por eso empieza con la reducción de los sueldos.
La reducción de los sueldos prácticamente es una reducción importante. El 60% de lo que ganaba el presidente anterior, el presidente Peña Nieto, hoy López Obrador va a ganar 40 centavos de cada peso de lo que ganaba antes Peña Nieto hasta el día de ayer. Esto marca una línea para que todos los servidores públicos reduzcan su sueldo en esa proporción, en un 60%. Si además sumamos al reducir grandes estructuras organizacionales donde existe gente cobrando que nunca se aparece por ahí en las oficinas, pues obviamente también es corrupción, es una forma de la que López Obrador, al reducirse el sueldo, es lo que pretende hacer. Y ahora, hablando de la educación, tenemos que entender que la educación en México, desde hace ya más de 20 años, se eliminó dentro de lo que es la enseñanza pública una materia que se llamaba civismo, donde se enseñaban los principios fundamentales de la convivencia cívica de las personas. Los niños hace 20 y tantos años dejaron de recibir educación y reciben instrucción, nos están formando como trabajadores manuales exclusivamente, ni siquiera intelectuales, gente que no tiene la formación de conocer nuestra historia, de conocer nuestras leyes, de conocer la forma de convivencia, se eliminó de la estructura educativa. Por lo tanto, la supuesta reforma educativa que había llevado a cabo el gobierno anterior, en la cual se basaba simplemente para hacer una educación, entre comillas, que en realidad no es más que instrucción, para hacer cada vez gente más afín al sistema, al aparato productivo, a convertirnos en un engranaje más de la máquina productiva y no gente pensante, pues tuvo que revertirse. Hoy anunció también López Obrador, confirmó lo que dijo en su campaña, que revertiría esa reforma educativa para hacer una verdadera reforma de educación en cultura local, en conocer nuestra historia, conocer nuestras leyes fundamentales, ser críticos con nuestra constitución, nuestro marco legislativo. Y esto es de lo que estamos hablando cuando se habla de una verdadera reforma educativa. Sí, también el actual presidente Manuel López Obrador dice que él no va a utilizar el avión presidencial, que va a eliminar la figura de la primera dama. Y haciéndome eco de las palabras de él, dice que no es posible tener un país rico con gente pobre. También dice que él no va a vivir en Los Pinos. No es un ejemplo de lo que ya se vivió en otros países, como por ejemplo citar Ecuador. La cuestión es esta, de que finalmente son varias acciones que son muy fáciles de entender por parte del pueblo en general. El decir, ya no voy a usar el avión presidencial, dice a la gente que es una forma, como el presidente López Obrador quiere hacer patente su deseo de no gastar en lo superfluo, de no gastar en lujos. Hemos estado acostumbrados a ver una presidencia de la República llena de asesores, de personas que están alrededor del presidente, de grandes ceremonias, fiestas muy, muy ostentosas, coches, grandes caravanas de coches para cruzar la ciudad capital. El presidente se hace acompañar de varios vehículos en caravana. Cuando viaja utiliza un avión que cuesta muchísimo mantener, teniendo otras posibilidades de hacerlo. Cada uno de los secretarios o los encargados de cartera tiene también un vehículo aéreo, un helicóptero o una avioneta o un avión que pues hace necesario que cada quien tenga el suyo. Si pudiéramos realmente tener una verdadera austeridad, pues en realidad esto viene sobrando. Él es una persona que a través de su forma de actuar personal manda el mensaje a todos diciendo es que no es necesario tener una presidencia tipo imperio, y esto repercute en la gente sencilla que durante muchos años, al ser desplazada de la situación de poder acceder a la riqueza que genera el país, pues es realmente ofensivo el ver servidores públicos que con el dinero del pueblo se dan vida de reyes. ¿Cómo ve usted las relaciones entre México y Brasil, entendiendo que los dos son de ideologías opuestas? ¿Se mantendrán?
¿Crecerán esas relaciones comerciales o definitivamente quebrará esas relaciones comerciales? Bueno, la historia de relación entre México y Brasil es mucho más profunda, mucho más extensa y amplia que un simple periodo de gobierno donde los que encabezan el gobierno hoy tienen ideología distinta. Quiero aclarar que si bien el presidente de Brasil tiene una ideología que difiere radicalmente con la de López Obrador en cuanto a las cuestiones de derechos humanos, de género, de manejo de la imagen pública, fundamentalmente tienen el mismo enemigo. Y este es el punto central. Este sistema global, como se le llamó, que maneja el control de los países, obteniendo la riqueza, extrayendo la riqueza y controlando a través del sistema monetario basado en el dólar o petrodólar, de lo cual ya podemos hablar de la diferencia. Ahí sí coinciden, entonces no puedo yo hablar de una diferencia radical entre México y Brasil. Por un lado, como ya digo, la historia no nos lo permite, y segundo, el enemigo común es aquel que a ambos países ha deprimido, ha deteriorado. El presidente Bolsonaro tendrá una forma distinta de pensar, respetará de distintas formas a las personas que piensan diferente, con lo cual podemos o no estar de acuerdo. Aquí obviamente el observador no estaría de acuerdo con esa visión y mucha gente tampoco lo estaríamos. Sin embargo, el enemigo de tu enemigo no es tu enemigo. Tenemos el mismo enemigo común, que ha sido el depredador global. El depredador global con raíz y con aliados a nivel local que le ayudan a hacerse de esa riqueza, y se crea una élite local que mantiene pobre a una parte importante de la población. Y pobre no me refiero nada más a la parte económica, sino pobre en cuestiones de que no le permite acceder a la cultura, a la equidad social, al equilibrio y defensa de sus derechos humanos, empezando por los medioambientales, por ejemplo, porque estos grandes intereses internacionales, para favorecer sus condiciones económicas, no le importa acabar con bosques, romper tierras, acabar con lagos. Y esto ha sido tanto en Brasil como en México. Y hoy por hoy, ambos presidentes señalan ese como el enemigo. Tengo una pregunta que es necesario plantearla. Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, ¿mirará otras economías emergentes para de una buena vez o definitivamente llevar al primer mundo, al país, al gigante centroamericano? Yo creo que, bueno, el gigante centro y norteamericano, porque México es el país que abarca dos secciones del enorme continente americano, tiene esa posibilidad de ser, vamos, por su historia, por las relaciones que ha tenido y por el poder que ha llevado a cabo durante muchos años, y que por desgracia se olvidó en los últimos años, que fue el poder de la palabra, el poder de la coherencia. México durante varios años en el siglo XIX y en el siglo XX, pues fue luz para muchos países americanos. Tiene la posibilidad de volver a hacerlo. Y esto es lo que también nos trae esperanza. Hoy en la ceremonia de inauguración del presidente, tuvimos la presencia de varios presidentes de América, cuya presencia hace patente que México puede volver a ser el país que, junto con sus hermanos latinoamericanos, conformen una nueva potencia mundial. Toda América Latina representa un potencial enorme de poder económico, social, cultural. Hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, se comparten los mismos principios, espirituales, lo que estaba también, hay que recalcarlo, y sobre todo tenemos la misma historia. Tuvimos esa parte de nuestra historia donde fuimos dominados por un poder que, al independizarnos, luego vinieron otros poderes, y como lo mencioné al principio de mi intervención, hubo esa parte de la historia donde ya fueron los poderes bancarios con sede en Inglaterra, Estados Unidos,
han invadido a nuestros países, obteniendo la riqueza sin pagar lo justo. Entonces, se perfila con López Obrador la posibilidad de reunificar América, de volver a ser real el sueño de Simón Bolívar. Y él lo mencionó también el día de hoy en la toma de posesión, donde él hablaba de que no se olvide ese sueño bolivariano, el verdadero sueño de Simón Bolívar, de hacer América una verdadera potencia en muchos sentidos, y lo puede ser. López Obrador puede ser el inicio de una nueva relación de todos los países de América, de todos los países de Hispanoamérica o de Latinoamérica hacia el mundo. Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje hacia los mexicanos? ¿Este gobierno será más de lo mismo? ¿Las ayudas sociales irán dirigidas de forma particular a los más necesitados? ¿Cuál sería su mensaje? En primer lugar, hemos vivido estos últimos meses un principio de lo que podría ser un riesgo de que como un cambio profundo siempre tiene algunos efectos sobre personas que vivían cómodamente en su espacio de confort, pues obviamente que van a protestar, y es lo que hemos visto. Esa parte, si bien minoritaria de la población, pero también importante, son también mexicanos a los cuales el gobierno debe contemplar como parte de un todo. No todos están con López Obrador, la mayoría sí, la mayoría de los mexicanos votó, pero creo que es importante, y esto lo menciono ya como análisis personal, de que a mí me gustaría ver un gobierno que tendiese la mano hacia aquellos que se sienten desplazados ante la política que implantará López Obrador, beneficiando a los que fueron desplazados durante muchos años. Al momento de reestructurar la economía, habrá quienes pierdan sus privilegios. Esto es necesario, esto es parte del cambio. Pero también hay que ver que el perder los privilegios que han tenido algunos va a permitir que el país viva mejor, y a la larga todos saldrán ganando. Entonces el mensaje a los mexicanos es: hoy por hoy lo que más urge es la unidad, la confianza en que esto tiene un propósito mucho mayor que el simple cambio, que hoy por hoy los detractores de López Obrador critican su posición. Si hay quien dicen pues casi como dictador, que su palabra es la que vale, y la realidad es que cuando tienes que enfrentar un cambio necesitas tomar decisiones fuertes, pero en la medida en que lo estamos viendo, ha tenido la oportunidad de compartir las decisiones y no tomar decisiones tan drásticas por sí solo, sino llevarlas a consulta o compartir sus inquietudes y buscar la colaboración de la sociedad. Creo que es momento de que sumemos, los mexicanos busquemos la forma en que sumemos a la transformación a la que México se está enfrentando ahora. El mensaje que yo daría a los mexicanos es que tengamos no nada más confianza, sino tengamos mucha fuerza moral para medir realmente lo que merecemos, si lo que merecemos va en detrimento de la vida de otros. Y si eso es así, buscar que seamos más equitativos. Y sobre todo, ante este cambio, buscar la unidad. No insistir o no difundir a través de las redes sociales más mensajes que dividan. No comentar cosas dañinas para la población, que duelan, que separen. Busquemos la unidad. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Punto de Vista Global. José Luis, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Por intermedio de las cámaras, queremos hacerle llegar el mejor de los éxitos al nuevo gobierno de México. A ustedes, nuestra fiel audiencia, decirles muchísimas gracias por siempre sintonizarnos y mantenernos dentro de sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, muy amable.